¿Sabéis cómo puede una hormiga comerse a un elefante? Eso es. Poquito a poco. ¿Y sabéis cómo se hace una biografía? Pues día a día. La cuestión es, ¿quién le da propósito a esa biografía? La cuestión es, ¿quién le da un propósito y un sentido a la vida? Como decía Dani antes, durante estas semanas hemos estado recordando algunos de esos regalos que Dios nos hace cuando nos acercamos a Él. Y uno de los regalos es que Dios le da un propósito a nuestra vida, que le da un sentido a nuestras vidas. Hemos ido viendo algunos el apóstol Pablo dice a los Efesios, habla de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Y estas semanas veíamos algunas de ellas y no quisiera terminar esta especie de serie sin considerar esto. Que nuestro Padre Dios tiene un propósito de valor para nuestras vidas. Que en Dios nuestras vidas tienen un sentido y tienen un propósito. Es verdad, cuando a veces oigo hablar, sobre todo en un púlpito, ¿no? A veces esta idea de Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. O aquello de, y Dios tiene planes de éxito y unos diseños de prosperidad para tu existencia. Y todo ese tipo de cosas, yo tiemblo. Primero tiemblo, luego me indigno, luego me molesto muchísimo, luego se me va pasando. Porque es esa manía torpe o malintencionada de mezclar lo material con lo espiritual, lo eterno con lo inmediato y usar un vocabulario que confunde. Uno piensa, pues si Dios tiene propósitos maravillosos para mi vida, entonces se olvida de mí. Pues en algún momento he salido del camino porque pues, mi vida es muy normal, es muy común. Cuando no, está llena de conflictos y de problemas. Tenemos que primero recuperar la conciencia de que esto es verdad, de que Dios no simplemente se ha acercado a nosotros y ahora está esperándonos en la eternidad para cuando lleguemos ver lo que pasa, sino que realmente está con nosotros, que nos acompaña y que va capítulo a capítulo, día tras día, escribiendo nuestra biografía. Pero que esa biografía y el propósito con el que va conformando esa biografía no tiene que ver con ese sentido material del triunfo, del éxito, de lo espectacular, de lo maravilloso, de lo grandioso. No tiene que ver con eso, simplemente porque no es así la vida, esa no es la condición real de las cosas. Pero sí un propósito, sí un sentido. Y siempre es bueno. Yo sé los propósitos que tengo para vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Eso dice a través de Jeremías. Dios se ha acercado a nosotros y en el momento que nosotros hemos dado ese paso de confianza y puesto nuestra vida en sus manos y recibirla en medio de nuestro ser, todas estas realidades que aparecen ahí mencionadas se hacen en experiencia personal. El caminar del cristiano no es tanto, decía Dani también, ¿no? No es ahora que soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente capítulo? A ver, los reglamentos, ¿cómo se cumple en esto? Ahora que soy socio de esto, nos hemos hecho de esto, ahora, ¿qué me toca a mí? No me toca nada. Lo que tengo que hacer, dice el Señor Jesús, es sacar de ese cofre de tesoros todos los tesoros, todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Jesucristo, que somos hijos suyos, que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos vida eterna, que todas estas realidades y otras también. Y desde luego la convicción de que Dios nos acompaña a diario en esta vida y que las cosas que vivimos y ese capítulo diario que se va conformando, eso en las manos de Dios cobra sentido, de manera que todas las circunstancias cobran valor también y tienen provecho.
Todos los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal. Dios no nos abandona y no es caprichoso, y menos todavía es un sádico. Todo lo que hay en su corazón para con sus hijos tiene un sentido de valor. A veces resulta casi temerario poder decir algo así, ¿no? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso lo declaramos en fe, pero la fe, ¿recordáis aquella niña? Fe es creer que es verdad lo que sabemos que es mentira. No es un ejercicio de autoconvencimiento. No, es la firme convicción que en medio de las circunstancias de cualquier tipo hay un propósito, hay un guión que Dios está escribiendo que tiene sentido, que tiene provecho. Cuando hablamos del propósito maravilloso de Dios para tu vida, eso siembra mucha confusión. Hay circunstancias que no son maravillosas en absoluto. Y hay vidas enteras que jamás tienen una experiencia maravillosa, algo que contar que sea espectacular. Y no por eso dejan de tener sentido. Y no por eso dejan de tener propósito. No por eso estamos abandonados de Dios. Hay un propósito global y convendría recordarlo en todo contexto y en toda situación. Hay un propósito global que Dios tiene para con todos sus hijos de la misma manera. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el primer propósito. Y todo lo que en la vida acontece, todas las circunstancias y todas las dolencias, ¿cuántas hay aquí? ¿De cuántos de vosotros que yo conozco? ¿Cómo podría atreverme a decir que los propósitos de Dios para los hijos suyos son de fiesta en fiesta? ¿Cómo osaría decir semejante atrocidad conociendo lo que son vuestras vidas y lo que es la mía, cargada de problemas y de necesidades y de conflictos? Y sin embargo, tiene propósito. Y porque está en las manos de Dios, ese propósito tiene valor y es de provecho. Sirve para conformarnos, para que vayamos tomando la forma como es el carácter y la persona de Jesús. No hay propósito mayor. Y junto con ese propósito que es común para todos, también, claro que sí, propósitos y criterios concretos para cada uno de nosotros con los que Dios va modelando nuestro vivir. Dios tiene para cada uno de sus hijos un propósito, que es propósito de provecho. Y es un propósito que se va forjando día tras día. Cuando nacemos no nos dan un guión terminado ya para que lo sigamos. Dios lo tiene, nosotros no. Y nosotros lo que aprendemos es a enfrentar cada día de su mano. Y Él nos lleva, no el azar, nuestro Padre bueno nos lleva. Y atravesamos situaciones de todo tipo, a veces son muy festivas, a veces son valles de sombra de muerte, pero nos lleva de su mano, porque tiene un propósito, que no es maravilloso color rosa rodeado de mariposas y unicornios, pero que es potente y es bueno. Y cuando Dios es el guionista, eso hace que la vida esté abierta al cambio. Fijaos, al cambio, aunque no nos moviéramos nunca de nuestro sitio, aunque siempre hubiéramos tenido el mismo trabajo, aunque hayamos pasado la vida en la misma casa, aunque no hayamos movido jamás de ciudad, pero hay una apertura al cambio, porque lo que está por delante no está bajo nuestro control, está en las manos del Padre. Y no sabemos dónde Él nos llevará y de qué manera nos conducirá, pero merece la pena fiarse de Él. Y esa disposición a lo nuevo, esa apertura al cambio, eso da mucha libertad y da ese estar en la vida, no como de paso, en un sentido negativo y pesimista, sino con una apertura a lo nuevo. Yo no sé muy bien cuál fue la razón, pero ni siquiera si lo llegamos a hablar así formalmente, pero en casa
con Ofelia, en fin, mi mujer, la idea de que, ya veis, tontería, todos los muebles que compráramos, que nos casamos antes de que llegara IKEA, entonces, claro, el concepto era distinto, pero que todos los muebles que nos compráramos se pudieran desmontar rápido. Estar dispuestos a movernos. Y no nos hemos movido en 30 y algunos años, no recuerdo cuántos. Pero sí dispuestos. No simplemente ganados por la incertidumbre, sino al revés, por la seguridad de estar en las manos de nuestro Padre, que sigue dibujando, sigue escribiendo capítulos de nuestra biografía y que nos llevará donde Él quiera. Quizás sin movernos del sitio, pero con una disposición a obedecer. En realidad ese es el elemento capital. Esa palabra de no os afanéis por el día de mañana, nunca es una invitación a la pereza, a la falta de previsión, no tiene que ver con eso, pero sí con algo muy profundo, la convicción de que nuestra vida tiene un sentido y tiene un propósito, y ese propósito está en las manos del Padre y Él nos lo va mostrando paso a paso, de manera que esperamos y confiamos. Es verdad, ahora a mí me agobia mucho, pero debe ser ya cuestión de temperamento, ¿no? Esta típica pregunta, ¿dónde te ves tú dentro de 15 años? Bueno, yo dentro de 15 años ya no me veo, pero y uno dice, mío, qué angustia, yo qué sé, ¿no? Entonces, pero ahora ya sabéis, bueno, vosotros lo vivís, los más jóvenes, que todo está planificado, todo está estructurado, ya todo el mundo sabe que será dentro de 10 años. Pues si no lo has conseguido ya, olvídate. Dios mío, qué fracaso de vida. Es que hay otra manera de entenderlo, que no tiene que ver ni con la holgazanería, ni la falta de responsabilidad, ni con nada, pero tiene que ver con la profunda convicción de que el guión de la existencia le pertenece a mi Padre. Y Él normalmente no me explica mucho, apenas lo que está por delante, y yo lo hago. No es una experiencia nueva. El pueblo de Israel se movía así, en el desierto. Fue un tiempo muy duro. En algunos sentidos fue el mejor tiempo del pueblo de Israel. Luego se asentó y normalmente creía que era suficiente en sí mismo. Sufrió en el desierto y sufrió más después en la tierra prometida. Pero hubo un tiempo, ¿recordáis el libro del Éxodo? Que solo se movían cuando la nube les indicaba. Y a veces, el autor dice, y a veces de un día para otro salían. Otras veces estaban semanas, sin la razón aparente, pero confiaban y obedecían. Cuando decimos que Dios tiene un propósito de valor para la vida de cada uno de nosotros, lo que estamos diciendo es algo asombrosamente maravilloso. Porque quiere decir que nuestras vidas no están en nuestras manos torpes ni dependen de nuestros cálculos imperfectos, ni menos todavía del azar o de la mala fortuna. Quiere decir que mi vida está en las manos de mi Padre bueno, cuyos pensamientos para mí siempre son de bien y no de mal. Entonces uno se planta en medio de la vida y se deja llevar, no de las circunstancias, se deja llevar de la mano del Padre. Y eso da un sentido de libertad, pues realmente hermoso. Así que es un propósito. Y lo es de provecho siempre, a veces nada agradable, pero sí de provecho. Y se va forjando día a día, capítulo a capítulo, tal como Él lo hace. Y se va forjando además, fijaos, en lo cotidiano, en lo que vivimos la gran mayoría de nosotros, que son pues cositas normales. A veces pensamos que solo los famosos tienen un propósito en su vida, solo los grandes han dado a su vida un sentido, que solo los importantes, los que aparecen en los libros de historia o en las revistas del corazón o en los periódicos deportivos, solo estos son... Pero todos
Yo me presenté una vez a un concurso de Mr. Galaxia de Andrómeda, no sé, igual lo soñé, no lo sé, pero llegué a las semifinales, ¿vale? La fase de grupos, bien, los cruces ahí me perjudicaron, a lo mejor lo soñé, pero la vida de todos nosotros, las vidas de la gran mayoría de nosotros que, pues eso, hemos procurado tener una vida honesta, hemos cuidado de nuestra familia, pues eso, lo que cualquiera, que probablemente no pasarán a los libros de historia. Nuestros nombres quedarán registrados en ningún sitio especial, pero han tenido valor, llevados de la mano del Señor, en medio de las cosas cotidianas, a veces por eso cuando hablamos de estos propósitos maravillosos, pero si yo llevo yendo 40 años a la fábrica todos los días y luego ceno, me acuesto y corriendo, vaya tú, vaya maravilla. Pero Dios ha estado presente y Dios conduce y Dios guía, y en medio de todas estas cosas cotidianas como para el común de los mortales, Dios ha estado actuando porque es nuestro Padre, y sus propósitos de fondo, de transformarnos, y los propósitos particulares de guiar nuestra existencia, eso es para todos, porque esa es su promesa. Y fijaos, eso es muy, muy, muy importante, porque si eso es así, y lo es, porque lo dice la Biblia, no solo que lo diga yo, pero si eso es así, eso quiere decir que todo aquello que hacemos, todo lo que hacemos, por sencillo que sea, por repetitivo que sea, todo lo que hacemos tiene una dimensión ministerial. El propósito maravilloso no es el de los grandes evangelistas o el de los grandes misioneros. ¿Entendéis? Todo lo que hacemos, cuando nos sabemos guiados por el Señor, tiene una dimensión ministerial. Eso lo dice la Escritura. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, ese texto, a mí me parece un texto tan potente, ¿no? El salmista, el Salmo 128. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Es decir, bueno, pues esto es lo que hay. Aquí estoy. Este es el día de hoy. Aquí estoy. Aquí me ha puesto mi Dios. Él tiene el control de las cosas. Él lleva el guión. Él me ha puesto aquí. Esto es lo que... Pues aquí estoy. Y aquí le honro. Aquí le honro. ¿Recordáis aquel himno antiguo, ¿no? Nunca esperes el momento de una grande acción. Brilla en el sitio donde estés. Eso es lo que dignifica la existencia de todos nosotros, por sencilla que sea, por anónima que resulte, por vulgar que pueda parecer. Todo lo que hacemos, sea cual sea tu actividad, tu trabajo, el uso de su tiempo, todo eso es lo que tu Padre te ha dado para hacer hoy. En eso estás. Hazlo para el Señor. Y eso convierte cualquiera de esas acciones en un ministerio. Esto tiene mucho que ver con el concepto de vocación. Yo aquí no voy a discutir. Yo casi no discuto por muy pocas cosas. Ahora, por las que discuto, es verdad, iba a decir que se me llevan los demonios, pero bueno, tampoco, no es el contexto este, ¿no? Pero no voy a discutir por el concepto de vocación. Hay gente que tenían año y medio, sabían que iban a ser misioneros en la India y efectivamente han sido misioneros en la India, no tengo problema. Yo nunca he tenido vocación de pastor, ¿vale? A uno podría decir, pues bien que se nota, pero bueno, ya sois gente buena, sé que no lo vais a decir. Pero, pues no, yo estudié magisterio, trabajé de maestro, después me incorporé a Juventud para Cristo, estuve trabajando entre adolescentes y después entendí que sí, necesitaba formación, fui a estudiar teología, llevaba allí 2 años y no se me había pasado por la cabeza ser pastor.
Y en un momento determinado, el paso siguiente fue guiando en esa dirección hasta hoy, 33 años. Pero mirad una cosa, esto lo habéis escuchado seguramente, pues lo repito a menudo, me impactó mucho aquella entrevista que hicieron hace muchos años en televisión a la Madre Teresa de Calcuta. Le preguntaron, dice, ¿y cómo le vino a usted su vocación por los pobres? Le dijo, no, mi vocación no son los pobres, mi vocación es Jesús. Y Él me ha puesto entre los pobres. Seguro, hay gente que sí, vamos, su vocación de siempre, yo no, ya digo, no voy a discutir sobre eso, pero en muchos casos, lo que después con la perspectiva del tiempo, hombre, después de 33 años puedes decir, pues no, pero la vocación solo es una. La vocación se centra en obedecer los planes y los propósitos del Padre para nuestras vidas, donde eso nos lleve. Donde eso nos lleve. Hay un elemento ahí absolutamente liberador. Uno está donde está hoy. Y puede estar el resto de su vida, pero no está atado a eso. Está solo atado a los propósitos de su Padre. Y si mañana hubiera que buzonear publicidad para ganarse la vida, pues si eso es el modo en que Dios sigue tratando con mi vida, pues sin ningún problema. Esto ahora está tan de moda, ¿no? Nuestra identidad. Pues efectivamente, tampoco nuestra identidad no la da el ministerio en el que estamos, por espiritual que sea. Nuestra identidad la da el hecho de que somos hijos de Dios, donde Él nos ponga. En las tareas de casa, picando zanjas o dedicándose a un trabajo súper intelectual, pues ¿y qué más da? Lo que Él diga. Donde Él nos lleve, Él hace el guión. Y merece la pena fiarse de ese guionista, porque ese guionista es nuestro Padre bueno. Y lo digo con mucho respeto, porque es verdad que en ocasiones algunos de esos capítulos han sido terribles. Dilo, no te preocupes, si es tu caso, dilo, no tienes que disimular. En el libro de Lamentaciones, que está en la Biblia, el autor dice, Dios se ha portado con nosotros como un enemigo. A ver quién se atreve a decir una cosa así en medio de una iglesia. Pero eso lo dice en Lamentaciones. Después de ver la catástrofe que están viviendo, el horror que están sufriendo, el tantísimo dolor, entonces dice, bueno, mira, Dios se ha portado con nosotros éramos su pueblo, ¿qué dice? Se ha portado con nosotros como un enemigo. Santa Teresa escribió una vez, en algún momento que también le debían dar así, dirigiéndose al Señor y decía, viendo cómo tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. Es verdad. La vida a veces tiene unos capítulos absolutamente trágicos, terribles. Y a nosotros se nos escapa porque nosotros no tenemos el guión completo, tenemos el capítulo que nos corresponde y algunos son muy amargos. Pero yo sé, dice el Señor, los propósitos que tengo para con vosotros son propósitos y pensamientos de bien y no de mal. Al final, sea cual sea nuestra actividad, nuestro éxito material y cualquier otra cosa, al final lo que cuenta es la vida vivida en obediencia a los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y como a menudo son propósitos que se nos escapan porque no tenemos el guión completo, lo que aprendemos es a recibir el capítulo correspondiente de cada día con gratitud, si lo podemos vivir de su mano. Quiero terminar y recordaros para eso a la Virgen María. ¿Recordáis después de la anunciación del ángel? Menuda anunciación, o sea, menudo lío. Esa anunciación, ¿no?
vas a concebir un hijo del Espíritu Santo. Eso no es un guión. Vamos, si es un guión de terror. Es decir, pero delante de esa declaración todo lo que hay son incertidumbres, son preguntas, son temores. Es un futuro absolutamente desolador lo que se avecina. Y entonces María, ¿recordáis? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el texto añade una cosa. A veces hay pasajes que se nos escapan un poco, pero el texto tiene una mención muy curiosa, porque a continuación de esta declaración de María, dice Lucas, y el ángel se fue de su presencia. Es decir, ya no hay más que hablar. Ya está. Ya no tengo, María, ¿no? Pues no tengo nada que preguntar, ninguna explicación que pedir, no tengo más cosas que saber, no necesito, ya, no es igual. Este es el día que hizo el Señor, este es el día que, esto es lo que hay, a esto me llama, a esto me trae, a este punto me lleva, es su voluntad, forma parte de su propósito para mí, sí, que se cumpla. Así nos enseña Jesús a orar. Hágase tu voluntad. Este ejemplo y este modelo de María, que es de absoluta disponibilidad. Esto es lo que está en la esencia de la vivencia cristiana en términos de propósitos para la vida y de planes y de todo eso. Absoluta disponibilidad. Aquí estoy. Lo que tú quieras. Lo que tú determines. Muéstrame el siguiente capítulo. Yo voy por ahí. El resto en tus manos queda. Esta es una manera de entender la vida. Da mucha libertad. Podríamos decir que produce también incertidumbre, pero eso se combate con la fe. Pero da mucha libertad. Uno, ya digo, aunque esté 50 años haciendo lo mismo, sin embargo, es como si caminara un palmo por encima del suelo. Esto es hoy, mañana, lo que Dios quiera. Él tiene sus propósitos, Él sabe sus planes. Dependo de Él. Y confío en Él. Así que, a la luz de esta verdad, el propósito de valor que Dios tiene para la vida de todos, de cada uno de sus hijos, la cuestión es si podemos aprender a confiar, si podemos aprender a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios propósitos, a nuestros propios planes, si podemos entregárselos al Señor. Incluso si hay capítulos dolorosos. Toca lo viviré, sin amargura. Dolerá porque la palabra lo dice, es doloroso, ¿no? Si tiene que ver conmigo, si tiene que ver con tus propósitos para mí, lo recibo. Hágase en mí según tu palabra, cúmplase en mí tu voluntad. Y pensaba en esto anoche y recordaba una canción de estas antiguas que yo voy a pediros que cantemos. Yo creo que la mayoría aún se acordará, otros quizás la podéis aprender. Pero voy a pediros que la cantéis. Ya sé que esto es cortita, o sea que se puede repetir varias veces, no es un atracón. Pero vamos a cantarla varias veces. Vamos a cantarla varias veces y que sirva, eso es, en el ritmo de cada cual, es decir, no en el ritmo es el de la canción, pero que pueda ir calando. Y yo lo que te invito es que llegue un momento, no sé si es la primera vez o la tercera, si son las 4 de la tarde ya ir dejándolo, porque tampoco hay que abusar, pero sea la primera o la tercera, cántala cuando puedas hacerla tuya. Y después Dani termina en oración y nos vamos, ¿vale? Venga.
escogerá, Él sabe lo mejor, donde Él me mande yo iré. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo, Señor, mi camino a seguir. Mi Dios escogerá, Él sabe lo mejor, donde Él me mande yo iré. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo, Señor, mi camino a seguir. Mi Dios escogerá, Él sabe lo mejor, donde Él me mande yo iré. Una vez más, no lo que quiera. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo, Señor, mi camino a seguir. Mi Dios escoge